después de tantos años persiguiéndole, por fin ha cometido el error que nos ha permitido encontrarle. Pues no lo comprendo porque mis falsificaciones son perfectas. ¿Perfectas? Pero si ha intentado usted colar billetes de Monopoly, alma de cántaro. Y ni siquiera el bueno, el de cazafantasmas. El caso 880. Bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. En 1950, un solo hombre, puso en jaque a todo el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Los trajo de cabeza. No era un hombre demasiado inteligente. No era una organización criminal. Este hombre ni siquiera era malo. Era buenísimo, no tenía nada de peligroso. Pero lo estuvo durante 10 años comiéndose la cabeza. Esta es su historia. Y es una historia enmarcada en una película que puede ser de las más humanas, preciosas, de la historia del cine. Sin embargo, es una película que pasa casi de puntillas. Muy poca gente la conoce, pero os digo que es una historia muy en plan Frank Capra, una historia que os hace sentir bien, que os hace reconciliaros con los valores, con los mejores valores del ser humano, con la bondad, con la empatía, con todo lo que vais a descubrir en esta película. Ante todo, disculpadme porque parezco un poco la rana Gustavo hablando, un poco cogido, con una alergia que no me terminan de diagnosticar, pero yo estoy seguro de que la tengo. Y vamos a hablar un poquito de los personajes y del director. Aquí hay dos Edmunds. Por un lado, Edmund Goulding, que es el director, un director que no es excesivamente conocido como otros, pero que con esta joya para mí se marca un tanto impresionante. Es una maravilla cómo coge a todos los actores y los dirige de una manera que os hace sentir tan bien, tan metidos en la historia, empatizáis tanto con ellos, ya veréis. Por otro lado, aunque parece una película pequeña, pero tiene nada más y nada menos que al gigante, al gran Burt Lancaster y a Dorothy Maguire. Burt Lancaster estaba en un momento maravilloso de su carrera y quiso saltarse un poco esa imagen de acróbata, de cine de aventuras, del oeste, etcétera, etcétera, y meterse con una historia basada en un hecho real, además haciendo de un agente del servicio secreto. Y lo hace maravillosamente bien. Dorothy Maguire, la protagonista femenina, es una actriz también maravillosa, que aquí hace un papel determinante a la hora de decidir cuál es el desenlace de la historia. Y el otro Edmund del que os hablaba, Edmund Wendt. Vaya papelazo que se hace aquí este hombre, vaya actor maravilloso que transmite serenidad, bondad, ternura, empatizáis desde el primer minuto con él y además es justo lo que la historia necesita, es justo lo que la historia real necesita como trasvase al cine. Un actor de estas características vais a recordar su papel para toda la vida, os lo aseguro. Pensaréis que el caso 880 no es una película como Que bello es vivir, no es una película como Caballero sin espada. Tiene esa misma base de valores, de ética, de bondad, y de verdad la vais a disfrutar muchísimo. Y el contexto histórico, la historia en la que está basada la película. En aquellos años 50 el servicio secreto de los Estados Unidos perseguía a un falsificador, estuvo persiguiéndolo durante 10 años, pero resulta que no era una organización criminal, no era alguien peligroso, era un hombre mayor, un hombre tierno que falsificaba billetes de una manera, digamos, artesanal. Entonces les resultó realmente complejo el caso real 880, les resultó tremendamente difícil dar con él. Y además se plantea la problemática, el dilema, ¿qué se hace cuando se encuentra a una persona que está delinquiendo pero que no encaja con el patrón del delincuente, que es una persona maravillosa? Pero lo que hace especialmente interesante al caso 880 es que está basada en una historia real. Durante años, el Servicio Secreto de los Estados Unidos persiguió a un falsificador muy peculiar. Un hombre mayor sin recursos que fabricaba billetes falsos de manera casi artesanal. No se trataba de una gran red criminal, ni de una operación sofisticada. Era, más bien, la historia de alguien que intentaba sobrevivir como podía. Y eso generó un dilema inesperado. ¿Cómo se enfrenta la ley a alguien que comete un delito, pero no encaja en la imagen tradicional de un criminal?
La película nos presenta a Skipper, un anciano aparentemente inofensivo que lleva años falsificando billetes de $1. No es un criminal sofisticado, no tiene grandes medios, ni siquiera parece plenamente consciente del alcance de lo que hace. Sin embargo, sus billetes empiezan a circular lo suficiente como para llamar la atención del servicio secreto. Y es ahí donde entra en escena Steve Buchanan, el personaje de Burt Lancaster, el agente encargado de investigar el caso. Buchanan pronto se da cuenta de que no está ante un falsificador común, sino ante alguien completamente fuera de los esquemas habituales. Durante la investigación, también conocemos a Anne Winslow, una mujer que de manera indirecta se ve implicada en la historia y que aporta una mirada más humana y comprensiva hacia lo que está ocurriendo. A partir de aquí, la película no se centra tanto en una persecución tradicional, sino en el peculiar juego entre un sistema que intenta aplicar la ley y un hombre que, en el fondo, parece vivir al margen de todo eso. Lo interesante no es tanto si será atrapado, sino cómo reaccionan quienes lo rodean cuando descubren quién es realmente. Y es en ese punto donde el caso 880 deja de ser una simple historia policial para convertirse en algo mucho más humano. Y en cuanto a anécdotas y datos curiosos, el inmigrante en el que estaba basada la película, Emmerich Jüttner, un inmigrante austriaco que emigró a Nueva York, llevó durante muchos años una doble vida que nadie podía sospechar. Falsificaba billetes para sobrevivir. Era una forma de ganarse la vida, no honradamente, pero no criminalmente, tal como veréis durante el desarrollo de la película. ¿Qué es lo que sucedía? Que los billetes que falsificaba de $1, no falsificaba billetes de más cantidad, solo de $1 para un gasto puntual. Los billetes eran malos de solemnidad. De hecho, la palabra Washington que aparece en el billete, estaba mal escrita, con la H cambiada de lugar. Era así el dato curioso. Luego, ¿qué pasó? Que cuando consiguieron dar con él, el juicio, por lo visto, fue muy parecido al que aparece en la película. Y creo que lo condenaron nada más que a 1 año y unos meses de prisión. Y después de eso, resulta que ganó mucho más dinero con los derechos que percibía de esta producción, de esta película, que con el dinero que él mismo había falsificado. ¿Cómo dieron con él? Pues accidentalmente, por un incendio que hubo en su edificio. Resulta que cuando salieron todos los inquilinos a la calle, niños encontraron billetes quemados. Entonces ya cogieron a este hombre. El juez, vista su avanzada edad, lo condenó a la pena mínima y a una multa simbólica ¿de cuánto? De $1. Y casualidades de la vida. Resulta que el papel de Skipper, de este falsificador, iba a ser interpretado por Walter Huston, pero con su fallecimiento tuvieron que sustituirlo por Edmund Wendt. Lo siento por Walter Huston, descanse en paz el hombre, pero realmente lo que hizo Edmund Wendt fue tan importante que consiguió una nominación al Oscar a Mejor Actor Secundario. Imaginaos el papelón que os hace este hombre aquí. Y también, como dato curioso, he mencionado antes de pasada a Frank Capra, pero es que resulta que Robert Riskin, uno de sus guionistas de confianza, trabaja en esta película y se nota muchísimo ese aire de cuento, ese aire de película humanista, de película que os hace sentir una empatía especial por los personajes, que os hace sentir disfrute, que desde el principio hasta el final estáis gozando como una historia realmente genuina, auténtica, que os transmite valores preciosos. Yo lo voy a dejar aquí. Me parece una película que, si no es de las más conocidas del Hollywood clásico, sí es una de las que más recomiendo yo. En serio, el caso 880, creo que la podéis incluso encontrar así por YouTube, por ahí sueltecilla, pero yo la tengo en DVD con todo el cariño del mundo en mis estanterías, porque realmente que no sea un título importante no significa que no sea una de las películas más maravillosas que os podéis encontrar en ese Hollywood dorado, ese Hollywood clásico que tantas maravillas nos dejó. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este.
darle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Me falta el aire, estoy malito, estoy cogido.